En esta lección vamos a profundizar un poco más en Fusion 360, aprendiendo algunas opciones más, algunos trucos que nos van a permitir darle personalidad a nuestro proyecto final. Te lo muestro. Lo primero que podemos ver en este pequeño archivo es que he hecho algunos cambios. Con todo lo que hemos ido aprendiendo, he revisado el diseño y he añadido algunas cosas y lo he organizado. A la hora de modelar en 3D, para mí es muy importante tener un flujo de trabajo el cual vaya optimizándose. Para mí, ¿qué quiere decir eso? Que haya el mínimo de iconos posibles en la línea de historia. Esto al final es muy simple y en mi caso lo que he hecho ha sido agruparlos. Una cosa muy buena de Fusion 360 es que, por ejemplo, si hacemos aquí una caja nueva, porque quiero hacer otro compartimento nuevo, esto lo tendré aquí. Y ahora puedo extruirlo de nuevo y de nuevo puedo extruirlo otra vez más para generar esta pieza, que parece una cara, parece una nariz. Pero lo mejor de todo es que estos tres pasos, que apretando Shift elijo el primero y con Shift el último y se eligen los del medio, en este caso solo uno, puedo hacer el clic derecho y Create Group, crear grupo. De este modo se organizará mucho y cuando le dé a atrás, un solo paso retrocederá los tres. Si queremos deshacer este grupo, clic derecho, Delete, eliminar, y te dará tres opciones: borrar el grupo y expandir sus contenidos, borrar el grupo y el contenido o cancelar la operación. En este caso solo quiero borrar el grupo y seguir teniendo estas tres operaciones. Es muy importante ir ordenándolo todo y lo que he hecho, básicamente, voy a borrar estas tres operaciones, ha sido añadir algunos elementos más. He añadido esta ventilación nueva que está un poco más ordenada, he arreglado la antena para que fuese un pelín más fácil de imprimir en 3D y he añadido esta ventana con barrotes inclinados a 45 grados y también esta especie de tubería. No llega a ser una tubería del todo, pero me parecía lo más similar en mi cabeza si estuviese haciendo un búnker. Aparte he revisado un poco la escotilla y también la escalera. Otro apunte más es que me puse a revisar todo el diseño y al mismo tiempo de quitar pasos innecesarios, lo que hice fue añadir algunos detalles. Por ejemplo, aquí la puerta he retocado un poco el diseño y le he añadido esta estructura a la puerta, la cual realmente tiene profundidad. Lo que he hecho ha sido unir diferentes partes, diferentes cajas inclinadas, las he cortado y luego las he unido. De este modo es un conjunto mucho más completo y me va a resultar más fácil moverlo. La cara de atrás sigue siendo completamente plana y lo mismo he hecho con esta ventana que he añadido. Es un solo bloque. También a la hora de optimizar un poco el proceso de diseño, yo suelo utilizar algunos atajos. No soy muy experto en atajos y este programa tiene una interfaz bastante amigable, con lo cual tampoco hace falta utilizarlos demasiado, comparado con programas como 3D Studio Max o Blender, que tienen millones de opciones, pero sí que es muy importante aprenderse las dos más básicas. La primera, para mover algo, tenemos aquí el atajo, que es la tecla M. Presionándola se abrirá el comando para mover y podremos elegir cualquiera de los elementos. El otro, para mí muy importante, es el de extruir, con la E de extruir, y otro más es el de fillet. Para redondear las aristas se utiliza mucho esta opción y con esos tres me he ido apañando bastante. Si por ejemplo no te gusta mucho utilizar atajos y eres más de utilizar el ratón únicamente, hay algo muy bueno y es que, por ejemplo, si utilizamos mucho el chamfer, nos ponemos encima de la opción y hacemos clic en estos tres puntos y nos dirá añadir al toolbar, y lo que hará será que pondrá esta opción disponible aquí arriba. Con esto te ahorrarás un montón de tiempo y yo suelo tener aquí arriba las 5 opciones que más utilizo, que suponen mínimo un 50%. Una vez sabemos crear objetos y al mismo tiempo modificarlos, nos queda una opción intermedia que son aquellos elementos que nos van a ayudar a construir. Lo primero que te quiero mostrar es que aquí tenemos un panel con opciones de Construct y básicamente se dividen en creación de planos, creación de ejes y creación de puntos. En un principio, un ejemplo muy claro sería, si yo aquí en esta ventilación circular quiero añadir, por ejemplo, unas líneas, unas decoraciones, puedo crear una caja, la cual voy a poner aquí, y le puedo dar a que sea un new body. Si quiero que esto gire, tendré que crear, en vez de un patrón rectangular, uno circular. Primero le daré a seleccionar el body, en este caso este elemento, esta pequeña caja, y en el eje no tengo nada con lo que hacer que gire,
Por ejemplo, podría coger esta línea de aquí y como puedes ver empieza a crecer poco a poco. Voy a poner que tenga 15. Ves que gira en torno a este punto en concreto, pero no es lo que me interesa. Una opción sería seleccionar, en este caso, este círculo, lo cual nos salvaría. Por ejemplo, aquí lo tenemos y voy a poner únicamente 6. Le doy a OK y ya me ha creado estas 5 copias del primero que he hecho. El problema es que no siempre tendremos este círculo y tal vez queremos hacerlo aquí en medio. Hay varias opciones que tenemos para construir los ejes y uno es el de crear algo que esté en el centro de un donut, un torus o un cilindro. En este caso lo selecciono y aquí me ha aparecido este pequeño punto, esta pequeña línea, que es ese eje. Eso lo podremos utilizar como referencia a la hora de construir y aquí abajo nos saldrá el icono de que lo hemos creado. En un principio lo voy a borrar. Tenemos varias formas más de crear ejes que pasen a través de dos planos, de dos puntos, a través de un solo eje. Por ejemplo, si quiero convertir en un eje esta línea de aquí, lo creo y simplemente lo añade. Una vez creamos estos elementos de construcción, tenemos la carpeta bodies, la carpeta sketches, si hacemos sketches, y la carpeta de construcción, que aquí tendremos este eje. Lo vamos a borrar, vamos a quitar esa caja que habíamos creado. Para mí, las opciones más interesantes de Construct no son las de los ejes, sino las de los planos. Por ejemplo, si queremos crear algo que esté flotando en el aire, no tenemos cómo ahora mismo, porque siempre nos va a pedir que nos pongamos en los diferentes planos, en los 3 originales, o en una cara plana de nuestro objeto. Pero con esta opción puedo elegir una cara, por ejemplo, esta plana de aquí, y me va a permitir crear una base nueva a la distancia que yo quiera. Si quiero crear un plano a 50 milímetros, pondré 50 milímetros y ahora he creado este plano. Le puedo cambiar el nombre y poner plano a 50 milímetros y ya sabré que todo lo que haga aquí estará mínimo a 50 milímetros de mi diseño. Por ejemplo, esto nos va a servir mucho si queremos crear una pieza compleja que tenga diferentes partes. Por ejemplo, puedo crear este cilindro y ya lo tengo en el aire. Va a ser muy conveniente cuando tengamos formas complejas, pero para mí lo más interesante de esta opción de los planos no es la de añadir formas encima o en otro lado, que también, sino la opción de cortar. Por ejemplo, yo aquí tengo la base de mi objeto con una distancia de 5 milímetros respecto al suelo. El problema es que cuando lo imprima en 3D no voy a necesitar que haya 5 milímetros. Perfectamente podría tener 1 milímetro entre el suelo y esta tapa superior y sería suficiente. Para eso lo que puedo hacer es construir un plano paralelo a este, pero en vez de subirlo lo bajaré 1 milímetro. Lo voy a bajar 1 milímetro para que si nos ponemos con la vista de wireframe veamos que hay una mínima distancia con respecto al suelo, que esto lo va a cortar aquí y ya no vamos a necesitar estos 4 milímetros. Volvemos a la vista normal y le doy a OK. Ahora me ha creado este plano. Y una opción que tengo que es muy buena es en modificar Split Body, cortar cuerpo. Esta opción lo que nos permite es elegir un objeto y luego un plano, puede ser cualquiera de estos, pero en mi caso voy a utilizar el que he creado ahora, el de color naranja, y una vez lo selecciono me va a mostrar un disco rojo que es por donde va a cortar el objeto. Si le doy a OK, lo que ha hecho, primero voy a ocultar el plano, lo que ha hecho ha sido cortar la base entera, no los elementos porque están sueltos, y ahora tengo la base de 4 milímetros, la cual puedo ocultar, y luego tengo el cuerpo principal, que ahora solo tiene 1 milímetro entre esta cara y entre esta otra que hay aquí abajo. Como ves, este proceso de diseño funciona muy bien a veces, pero en mi caso me genera unos inconvenientes, porque ahora tendría que mover todos los elementos que tenga 4 milímetros hacia arriba, lo cual no es lo más conveniente. Para eso voy a ir atrás y tenemos una opción mejor siempre, que será la de seleccionar esta cara, le damos a Extrude y lo echamos 4 milímetros hacia abajo. De este modo habremos reducido la distancia 4 milímetros, pero no hemos tenido que crear ningún plano, ni cortar ni mover piezas. Otra opción para los planos no es la de hacer un offset plane, es la de un plano con un ángulo. Esto lo que nos permite es elegir una arista, una línea recta, y lo que hará será crear un plano justo tocando esa recta, el cual podremos rotar. Esto va a venir muy bien si trabajamos con formas muy complejas que sabemos que no se van a poder imprimir bien en 3D.
Por ejemplo, si este diseño no pudiese imprimirse bien de pie, porque tiene algunos elementos que cuelgan, como puede ser este, podemos crear un plano, digamos, a 45 grados para hacerlo igual en ambas partes y podríamos cortarlo con la opción de Split Body. Puedo elegir todo el cuerpo, puedo elegir el plano y ahora lo cortaría en dos. En este caso voy a ocultar todos los elementos secundarios y ahora mismo tengo dos cuerpos, uno en esta parte y el otro que es esta pequeña. Sin embargo, si vamos a imprimir algo en 3D que tenga muchos detalles, puede que tengamos que luego rotarlo para que lo imprimamos en 3D de otra forma. Y la forma más fácil no es dándole a mover al objeto y rotándolo a mano, porque esto puede que nos deje un ángulo que no sea completamente horizontal, pero hay una opción muchísimo mejor. Esa opción es Modify y Align. Esta opción nos va a permitir seleccionar la cara de un objeto y alinearla con respecto a otra. En este caso le voy a decir que quiero que esté en el suelo. Así que voy a seleccionarlo y automáticamente rota el objeto entero para que esta cara coincida con el plano del suelo. Esto es tremendamente útil porque cuando queramos imprimirlo en 3D ya lo tendremos orientado y no tendremos que estar trabajando en cura preparando el archivo. Piensa que esto es especialmente útil si compartes el archivo con muchas personas que quieren imprimirlo en 3D y todas tienen que repetir ese trabajo. Tal y como he hecho aquí organizando todo, es muy importante preparar los archivos siempre que se pueda en Fusion 360 para ahorrar ese trabajo posterior en cura o postprocesando la pieza. Vamos a hacer un poco Control Z y recuperar nuestro objeto entero. Otra opción muy valiosa, sobre todo con este diseño, al cual por ejemplo le falta bastante decoración, es la de hacer mirrors, espejos. Un ejemplo muy claro sería, si yo quisiese que esta rejilla de ventilación tuviese una copia exacta aquí, podría ser un mirror. Un ejemplo muy bueno sería Create Mirror, selecciono que en vez de faces, caras, quiero hacer bodies, que son objetos, y le digo que quiero que esto se duplique tomando como referencia esta cara. Si le doy a OK, lo que tendré ahora será una copia exacta en este lado. Estas copias son independientes la una de la otra, con lo cual si modificamos una, la otra no se modificará. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema. He hecho este mirror, pero tendría que mover esto y pegarlo en esta pared, con lo cual me parece un flujo de trabajo que no está tan optimizado. Una opción intermedia sería crear un plano que esté en el medio. Y lo que hago es le digo, quiero que crees un plano para poder hacer mirrors que esté justo en el medio entre este y este otro plano. Y me lo va a crear justo en el medio. De este modo, ahora puedo crear un mirror de esta pieza, tomando como referencia este plano en el medio, y ahora me creará esta pieza, esta ventilación, esta copia de la ventilación original en el otro lado y bien pegado. Todo lo que sea alinear partes o hacer mirrors y duplicar es muy importante que lo hagamos con un orden bastante claro, y en mi caso, al haber hecho este mirror, me he dado cuenta de que la distribución de los elementos no me llega a convencer mucho, pero como tengo todo ordenado, voy a ir reestructurando el diseño hasta intentar tener una estética que me convenza un poco más.
Una vez tengo colocadas las cosas en mi diseño, solo nos quedaría combinar todas las partes, aplicar esos chaflanes, esos chamfers para que la pieza no salga, y el diseño ya poco a poco iría cobrando vida. Como ves, estas nuevas opciones te permiten añadirle una capa más de vida a ese proyecto, a ese diseño. En la próxima lección aprenderás cómo realizar sketches en Fusion 360.